Las características que tiene la orden de prestación de servicio es que en el contrato está el objeto por el cual se va a desarrollar el servicio que se va a prestar y en el cual el contratista tiene ciertas libertades para ejecutarlo, por lo cuanto no está sometido a una completa subordinación, aunque esté presente, pero sin el alcance que tiene un contrato de trabajo. Las principales características que tiene el contrato de prestación de servicios tiene dos partes: quien brinda el servicio y quien los contrata. Otra de sus características es que el prestador de servicio realiza la tarea encargada manteniendo su independencia y ellos mismos determinan por su propia cuenta cómo se va a desarrollar esta labor. El contrato también suele tener larga duración, así que los pagos en los honorarios se realizan periódicos, por ejemplo, como mensuales o trimestrales. Este tipo de contrato es oneroso porque implica una contraprestación, suponiendo deberes y obligaciones para ambas partes. A la hora de que vayamos a firmar un contrato de prestación de servicios, debemos de tener en cuenta los siguientes elementos: la identificación de las partes, los datos de la empresa implicada y los datos de la persona que firma el acuerdo en representación de la empresa. Tenemos que cerciorarnos que la persona aquella a la cual vas a firmar ese contrato de prestación de servicios está capacitada para representar a la empresa, pues claro está que si no es así, el acuerdo podría anularse. Otro de los elementos que debemos de tener en cuenta a la hora de firmar el contrato de prestación de servicios es especificar muy bien el servicio por el cual nosotros o el empleador va a elaborar, ¿sí? En qué consiste exactamente y cuál es el propósito final que tiene el contrato o la contratación de esta prestación. Si se trata de la realización de un determinado tipo de obra, entonces nos tenemos que encargar la distribución de la gestión de las finanzas. Otro de los elementos que nosotros debemos de tener en cuenta es la duración del servicio. Claro está que se varía en funciones el cual este servicio se va a firmar, ¿sí? Es en concretar una fecha de inicio y una fecha final. Y si la tuviera, se trata de la prestación de un servicio de manera indefinida. Es aconsejable reflejar las causas y la forma para poder extinguir ese acuerdo en el cual se va a finalizar. Los honorarios. Debemos de concretar si el pago va a ser abonados o a plazos y en qué condiciones. Debemos de aclarar si en él van incluidos todos los impuestos correspondientes para evitar futuros conflictos. Si en el servicio que vamos a hacer va a tener una oración concreta, se puede acordar pagos antes de finalizar la actividad. En contrario, si va a perdurar de una manera indefinida, lo podemos hacer razonable en que se abone el importe mensualmente. Las condiciones del contrato. Para evitarse malentendidos, debemos de concretar cada una de las obligaciones que tiene ambas partes. Por ejemplo, para el correcto cumplimiento de los de servicios, que cuando digamos hay que comprar algún tipo de material, hay que dejar específicamente quién se hará cargo con los gastos, si será incluido en el presupuesto inicial o si el cliente tendrá que correr o cargar o se hará responsable de los gastos. El cumplimiento del contrato. Es importante que acorde todas las consecuencias de no cumplir con lo establecido en el documento en el cual vamos a firmar. De esta forma, ambos tienen que saber a lo que están expuestos, realmente las consecuencias que se van a tener al no cumplir con lo que está en el contrato. Firma. La firma es lo más importante a la hora de hacer una contratación, ¿sí? En cualquier tipo de contrato, yo creo que lo más esencial es la firma, porque si no tiene ningún valor
si no está firmado un contrato de prestación de servicio o un contrato laboral. Las características del contrato laboral. Puede ser un contrato laboral, puede ser consensual, donde se perfecciona el consentimiento de ambas partes. También puede ser bilateral, donde las dos partes están obligadas a cumplir con el contrato. Conmutativo, donde las dos partes saben que van a recibir un beneficio de su contraparte. Contrato sucesivo. Se ejecuta en la medida en que las obligaciones se van cumpliendo en el tiempo. Oneroso, se presenta en contraprestación de tipo económico. Ahora vamos a tener en cuenta las condiciones que se debe tener a la hora de firmar un contrato laboral. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los datos del empleador, sea física o jurídicamente. Los datos del trabajador, nombre completo y el número de identidad. El domicilio es algo muy importante en el cual se va a efectuar el trabajo, porque puede ser la empresa principal o alguna de las transversales. Entonces se debe tener o se debe especificar realmente dónde se va a elaborar el contrato. La modalidad del contrato es de requisito relacionar a los tipos de contrato que existen y más en Colombia, tales como por contrato de término fijo o por contrato de término indefinido o a tiempo parcial. La fecha de inicio. La fecha de inicio es muy importante especificar, indicar cuándo comienza la relación de trabajo y en el caso de que tenga un plazo, especificar su duración. También debemos de definir o tener presente el puesto de trabajo o cargo que va a desempeñar, las funciones del cargo y si la empresa cuenta con convenios colectivos. La jornada de trabajo. Se debe especificar la cantidad de horas de trabajo en las cuales vamos a generar o vamos a elaborar, los días de la semana, el número de horas mensuales, los turnos, si es el caso. La remuneración básica y adicionales a percibir un carácter de remuneración por la tarea desempeñada. Conforme a la categoría, si es laboral o profesional, la remuneración se indica el convenio colectivo de las actividades en cuestión. También se indica, dependiendo del caso, si el trabajo percibirá varios viáticos, comisiones, y también debes de especificar las fechas de pago, si se van a hacer mensual o quincenal. También debemos de tener en cuenta las causantes de la terminación del contrato. Como ya habíamos dicho antes, debemos de, a la hora de hacer una contratación o de firmar un contrato laboral, se tiene que firmar ambas partes, tanto el trabajador y el empleador. En el contrato se debe elaborar dos copias, una original y pues la otra copia, de manera en que el trabajador recibirá la copia y la empresa se quedará con la original. Ahora vamos a saber las ventajas que tenemos a la hora de contratar una orden de prestación de servicio. Lo primero es que se fijan las características del servicio. El cliente tiene claro qué tipo de servicio se va a obtener al hacer esta contratación. Permite también tenerlo todo por escrito. El acuerdo se hace firme, poniendo todo por escrito, valga la redundancia, ya que es una ventaja para ambas partes. Ya ahí sabemos lo que tenemos que elaborar el empleador y sabemos qué es lo que nos tiene que entregar a la hora de terminar su contrato. Genera oportunidades laborales ocasionales que permiten la empleabilidad rápida y a corto plazo. También una de las ventajas que tenemos la orden de prestación de servicios es cuando la empresa, cuando se den labores ocasionales y que no tienen un tiempo de ejecución determinado, pero sí es determinable. Dice, la confianza y la comodidad que nos genera al hacer este tipo de contrato, porque existe previo conocimientos o confianza por parte de quien contrata, porque generalmente siempre contratamos a alguien recomendado
por ejecutar bien su labor. También se da por términos del contrato en cualquier momento, una vez culmine la obra para la cual fue solicitado el trabajador, por lo cual no representa una obligación de pago en indemnizaciones a cargo del empleador. Una de las desventajas que tenemos, ¿qué sería? No genera ninguna posibilidad de crecimiento, estabilidad ni motivación en el talento humano, debido a que no determina garantías laborales. No se maneja adecuadamente, podría crear riesgos profesionales y esto nos podría traer consecuencias por reclamaciones o demandas. No se puede calcular el periodo de prueba y posibles indemnizaciones, por lo que se aumenta el riesgo jurídico por parte de la empresa. No tienes vacaciones pagas ni definidas por la empresa tampoco. No cuenta con prestaciones sociales, el prestador de servicio llega a tener un accidente, la empresa o el contratante no está sujeto a pagar incapacidades. El contratista tampoco tiene el derecho al auxilio de transporte. Ahora, las ventajas del contrato a término indefinido. Una de las primeras, y creo que todos sabemos, es que genera estabilidad para el trabajador. El tiempo que representa mayor compromiso, sentido de pertenencia con la empresa y respetando sus labores. Permite al empleado participar activamente en distintos programas y políticas internas de la organización. Las remuneraciones y las prestaciones se hacen según lo dispone la ley. Facilitan la adquisición de bienes y servicios a largo plazo. Otorgan credibilidad a la organización, con lo cual retiene el capital humano más valioso. Las desventajas de este contrato es que, según los expertos, es uno de los contratos laborales que no representa ninguna desventaja, ni para el empleador y tampoco para la empresa, porque determina mayor estabilidad y productividad para ambas partes. A continuación les mostraré los soportes que se tienen que anexar tanto para el contrato laboral y para el contrato de prestación de servicios. Los derechos de la prestación de servicios es que el contrato de prestación de servicios se encuentra regulado por la legislación civil o comercial, más no laboral, lo cual hace que sea distinto a los contratos de trabajo, a pesar de que la finalidad es similar, puesto que ambos se usan para incorporar a una persona a la organización, dependiendo del grado de subordinación y otros factores. Se podrá considerar como un contrato por prestación de servicio legal. Precisamos que en este caso no hablamos de trabajador, sino de contratista. Y debido a ello es que los derechos que tiene el contratista no es otro que el pago de sus honorarios, más lo que se haya acordado en el respectivo contrato. Se deja claro que en el contrato de prestación de servicios no da derecho a nada de lo que es normal en un contrato de trabajo, como por ejemplo, como el pago de las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales o festivos, ni siquiera ni a prestaciones sociales, ni seguridad social. Por esta razón, no es responsabilidad del contratante, sino del contratista. El único derecho que tiene el contratista es que el contratante le pague los honorarios a los que se comprometieron en el contrato de servicio. Más adelante les mostraré una tabla donde los derechos que tiene un contrato de prestación de servicios y a lo que no tengo derecho en un contrato de prestación de servicios. Derechos de un contrato laboral. El contrato laboral en Colombia está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo o Código Laboral, en sus artículos 22 al 75, donde se regulan las diferentes modalidades de su contratación laboral, su duración, determinación e indemnización en caso de que el despido sea injustificado. En el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo establecen que un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio
a otra persona, ya sea natural o jurídica, bajo una subordinación y mediante remuneraciones. Cuando el artículo se refiere a remuneraciones, se hace referencia al pago del salario. No obstante, no se debe entenderse que este sea el único medio de pago que tiene derecho un trabajador durante la vigencia de su contrato laboral, también dependiendo de las leyes y las normas legales de la empresa. Más adelante les mostraré los derechos que tiene el trabajador en un contrato laboral. Las obligaciones para ambas partes. Para la prestación de servicio, la figura de prestación de servicio, el contratante debe cumplir únicamente con los honorarios pactados al momento del contrato y con el pago de la ARL en caso de máximo riesgo, los cuales usualmente se tercerizan a otras empresas que sí tienen contrato de esta persona como parte de su nómina. Para el contrato laboral, deberes del trabajador serían derechos a cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato de trabajo y de conformidad con las reglas que se diligenciaron. Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales que se indiquen. A seguir las instrucciones del empleador en el ejercicio de sus facultades directivas. No concurrir en la actividad de las empresas en los términos fijados por la ley. Entonces, debemos de tener en cuenta la gran importancia de saber a la hora de hacer un contrato, si lo queremos hacer en un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Geraldine Cuy Díaz, estoy en el cuarto semestre de Tecnólogo en Gestión del Talento Humano en el Centro Regional SENA. Gracias por su atención.